Bueno, nos hicieron varias preguntas en relación al bautismo, entonces como hemos hecho en otras ocasiones vamos a juntarlas y vamos a tratar de responder. Lo primero que nosotros debemos saber es que el bautismo está relacionado por las Escrituras siempre a la salvación de las personas. Cuando se predicaba el Evangelio en Hechos de los Apóstoles y las personas por la predicación del Evangelio eran convencidas de su pecado, confesaban sus pecados y ponían su confianza en Cristo, siempre los apóstoles o siempre los evangelistas llevaron a las personas a las aguas. Entonces, por las Escrituras vemos que el único requisito que tiene una persona para ser bautizada es que sea creyente. Como dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le respondieron, si crees de todo corazón. Entonces la persona que tiene una fe de salvación, una fe de poner toda su confianza en Cristo, una fe de nuevo nacimiento, una fe de creer en Cristo, esa persona puede ser conducida inmediatamente después de que ha creído a las aguas. Nosotros no deberíamos llevar a las aguas a una persona que no tiene este tipo de fe. Un niño que no ha sido convencido por la palabra, que no ha nacido de nuevo, no debería ser llevado a las aguas. Una persona no debería ser llevada por emoción o por empujones. Muchas veces cuando nosotros estamos en el campamento y hay bautismos, muchas veces comenzamos a insistirle, tal vez a mi familiar, tal vez a mi papá, tal vez a mi amigo que quiero que se convierta y vaya a las aguas, pero tal vez él no ha tenido una fe transformadora, no ha tenido una fe salvífica, entonces él no debería ser llevado a las aguas. Porque como muchas veces nos ha sucedido, vamos y llevamos unas personas a las aguas, llevamos un niño a las aguas, llevamos un joven a las aguas que se bautiza simplemente por la emoción del momento, simplemente porque muchos lo están haciendo en ese momento, y vemos que después su vida es descarriada, su vida es en pecado, su vida no tuvo una transformación, su vida no tuvo un cambio, simplemente estuvo en un ambiente religioso donde se dio la situación y él quiso bautizarse. Entonces nosotros deberíamos procurar que las personas que se bauticen sean personas convertidas, nacidas de nuevo. Una vez estábamos en un lugar y nos invitaron a una finca con unos hermanos. Nos pidieron que algunos de ellos querían bautizarse. Como nosotros no conocíamos a estas personas, nos abstuvimos de bautizarlas. Cuando nos preguntaron que por qué lo hacíamos, nosotros dijimos que no teníamos ninguna convicción de que ellos fueran hermanos. Entonces nos pidieron esos días que predicáramos el Evangelio. Después de haber predicado el Evangelio, nosotros vimos cómo estas personas realmente creían en la palabra, realmente habían nacido de nuevo, entonces ahí no hubo problema. Inmediatamente vimos la convicción que trajo el Evangelio, los llevamos a las aguas. No hay que llevar a las aguas al que no ha creído, pero tampoco hay que impedirle al que ha creído llevarlo a las aguas, porque esa es otra pregunta que nos hacen. Hermano, sí, porque hay en ciertos lugares que se practica esto. Si mi esposo no es creyente, yo no me puedo bautizar hasta que me case con él, porque muchas veces a los hermanos les impiden bautizarse porque no son casados. Entonces el único requisito que pone la palabra para ir a las aguas es creer de todo corazón, haber nacido de nuevo. Inmediatamente una persona ha creído, puede descender a las aguas, así no esté casado, así su vida esté en cierto caos. Lo único que lo lleva a las aguas es que él se está identificando porque ha creído en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso también es importante que lo digamos. El bautismo, la palabra en el Nuevo Testamento usa el bautismo en varios aspectos. Habla del bautismo de Juan, habla del bautismo como el acto que nosotros obedecemos, habla del bautismo en varios aspectos de enseñanza como haber sido puestos en Cristo en su muerte y en su resurrección. Pedro usa la figura del bautismo como el diluvio. Otros pasajes también usan la figura del bautismo como lo que pasó en Moisés cuando ellos pasaron por el mar. Pero el bautismo del que estamos hablando es el acto de obediencia que todo creyente debe tener una vez cree en Jesucristo y lo manifiesta de una manera pública como un acto de reconocimiento de lo que ha sucedido en su corazón. Él ha creído en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, y ahora testifica públicamente. Entonces, antiguamente el bautismo de Juan era para arrepentimiento. El bautismo de los creyentes es para identificarse públicamente
con la obra de Jesucristo y su resurrección, dando testimonio al mundo visible e invisible de que es una nueva criatura. Eso es lo importante del bautismo. Todo creyente debe, después de encontrarse con la cruz de Cristo y de creer el Evangelio de Cristo, debe ser conducido por las personas que le han predicado a las aguas. Muchas veces el creyente, entre comillas, que ha creído, entre comillas, no tiene disposición de ir a las aguas. Lo único que realmente esa persona muestra es que realmente no ha creído. Porque una persona que ha creído, nacida de nuevo, el Espíritu lo va a llevar a obedecer a Dios. Y el primer paso o el primer paso que da el bebé para comenzar a caminar en su vida cristiana se llama bautismo. Entonces, si un cristiano no se ha bautizado, está en desobediencia al mandamiento de Cristo y está en desobediencia a lo que la fe le trae en sus primeros pasos. Él debería bautizarse, él debería ir a las aguas y él debería dar testimonio público de que ahora es de Jesucristo. También a veces en algunos lugares se enseña que debe haber un discipulado, que debe haber una instrucción por cierto tiempo. A veces hay cursos de 1 año, 2 años para poder llevar a las personas a las aguas. Pero la palabra, el Señor le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizando. Y después de bautizar dice, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. O sea que sí debe haber un discipulado, sí debe haber una instrucción en la vida cristiana, pero ese discipulado y esa instrucción va después del bautismo. Ciertamente no puedo llevar a las aguas a una persona que no es creyente, pero inmediatamente la fe ha venido, el Evangelio ha traído convicción, salvación, ha sido derramado el don del Espíritu en una persona, esa persona claramente debe descender a las aguas. Claramente el bautismo no es por aspersión como hace tradicionalmente los católicos, sino es por sumersión. Claramente el bautismo no es para los niños, como decíamos ahorita, porque la palabra dice, el que creyere y fuere bautizado. O sea que para ser bautizado él debe tener fe. Sin fe no se puede descender a las aguas. Entonces, hay cosas que nosotros como hombres nos inventamos, pero el asunto es muy sencillo. El creyente debe ir a las aguas. Debe ir prontamente, debe ir inmediatamente una vez su vida ha sido transformada por la fe en Jesucristo. Y también deberíamos tener cuidado de no permitir al incrédulo descender a las aguas, porque muchas veces personas descienden a las aguas y nos damos cuenta que salen de las aguas y siguen viviendo su vida como si nunca se hubieran encontrado con Jesucristo. Debe haber un examen, debe haber un discernimiento, los papás deben discernir si sus hijos están en una fe verdadera que los pueda llevar a las aguas o si todavía hay que esperar un tiempo para que ellos sean convertidos verdaderamente. ¿Qué pasa si una persona se bautiza en una secta? Por ejemplo, si usted se bautiza en los Testigos de Jehová, si usted se bautiza con los mormones, ¿qué pasa si usted se bautizó cuando era niño en los católicos? ¿Qué pasa si usted se bautizó en el adventismo del séptimo día? Como estos lugares predican una doctrina falsa, un Dios falso, un falso evangelio, cuando usted realmente sale de estos lugares y usted se da cuenta que la enseñanza era mala, la doctrina era mala, que usted no fue fundamentado, que cuando usted hizo todo lo que hizo en este lugar, lo hizo religiosamente y no porque conocía a Jesucristo, usted debería bautizarse. De nuevo no, sino debería bautizarse verdaderamente, ahora sobre la fe en Jesucristo y sobre la fe en el verdadero Evangelio, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque ese bautismo y esa conversión, cuando uno ha escuchado un falso evangelio, es una falsa conversión y es un falso bautismo en el sentido de que se obedeció una fe de una iglesia que tenía una falsa doctrina, otro evangelio, está bajo maldición, es un error, es herejía. Entonces cuando usted llega a la verdad, llega a la palabra sana, a la doctrina del evangelio pura, a un lugar donde le predican realmente a Cristo y a este crucificado, la salvación por fe, por gracia, usted debería dar un testimonio público de ahora que ahora está en el verdadero evangelio y que ahora está en Jesucristo. Entonces, si usted viene de esos contextos, usted debería bautizarse, ¿no? Que es diferente
si usted está en un contexto bautista, que si usted está en un contexto presbiteriano, un contexto carismático, pero donde las verdades fundamentales existen, Dios mismo, la muerte de Jesucristo, su resurrección, la autoridad y supremacía de la palabra de Dios como palabra inspirada. Si usted está en cualquiera de estos contextos cristianos, usted no necesita volverse a bautizar cuando cambia de iglesia o cuando sale de un lugar para otro. Se debería bautizar de nuevo cuando se viene de una doctrina falsa, porque no podemos creer que Dios bendiga lo que hacemos bajo un lugar que tiene un evangelio que está maldecido, que es anatema.